Bueno, pues estamos ya, no ya inmersas en la preparación del partido, sino sin parar, porque ayer tuvimos ya una pequeña parte de trabajo, de recovery y de ver algunos detalles a mejorar, que siempre los hay, pese a que el resultado del primer partido creemos que es bueno y tenemos que hacerlo bueno aquí en la Fonteta y listas para eso, para pulir detalles, para saber que estamos solo en el descanso de un partido de 80 minutos y que va a volver a ser duro y que seguramente lo será más todavía y pasaremos momentos complicados que tenemos que sacar desde nuestra mentalidad, desde nuestra identidad y como hemos hecho toda la temporada, desde la defensa. Es donde construimos, es lo que nos da confianza y curiosamente no es casualidad, nos hace tener más fluidez en ataque. Muy ilusionadas porque este pasito más pues nos enviaría o nos propulsaría a una teórica tercera final de la temporada y eso es muy ilusionante y seguro que aquí en nuestro pabellón y con nuestro público pues tenemos la energía necesaria para dar el 200% y atacar el objetivo. Bueno, la mentalidad, claro que sabemos la trascendencia del partido y que sería una nueva final, pero la mentalidad no tiene que ser pensar en la final, tiene que ser pensar en el rival para este partido, que es Girona, y es un equipazo. Y es un equipo al que hemos tenido la suerte de ganarle pues con esta 3 veces este año, pero que el día D a la hora H, por muchas circunstancias, y el cansancio influyó, pero se impuso a nosotras y por 10 puntos. Pues nosotros tenemos que tener en mente qué herramientas para ello tienen, qué determinación y experiencia, tanto entrenadoras como técnico, tienen más que nosotras, seguramente. Ahora, a ilusión, a ambición, a esfuerzo y a trabajo, esa es nuestra mentalidad. Que en esos campos pues podamos imponernos a ellas y seguramente el plus para conseguirlo nos lo pueda dar nuestra afición, que además va a ser en un pequeño número mayor todavía esta vez y nos alegramos por ello. Nos preocupa al staff, nos preocupa el rival y nos preocupa pues hacer un poquito mejor las cosas, porque con un poco más de acierto por su parte estaríamos hablando de menos de 9 puntos o de no haber podido ganar el partido. Hicimos cosas bien en defensa, pero otras mejorables. Las nuestras no nos preocupan porque las conocemos, porque sabemos de su competitividad, de su hambre, demuestran hambre cada día, así que con las nuestras creo que ojalá el partido siga, como dices, las líneas de los que hemos jugado previamente en cuanto a desarrollo, en cuanto a que podamos acabar imponiendo nuestro ritmo, nuestra intensidad, pero no tenemos ninguna duda de que nuestras jugadoras lo van a ejecutar. Vamos a ver si conseguimos que ellas no lo ejecuten un poquito mejor, porque también tendrán plan, también tendrán objetivo y también pues habrán trazado sus líneas para conseguir esa ventaja. Pues veremos quién se impone. Pues lo mateix. Jo crec que no haguem ni pensat massa en els punts que haguem sigut 15. Pues al final crec que tindrem que pensar si el partit transcorre per on és important punt dalt, punt baix, perquè l'avantatge és per a d'elles i s'apropa a això nou. Ojalà no sigui així. Ojalà sigui un coixí que et doni tranquil·litat perquè a més el pugues fer més gran. No anem a partir des de tenim un més nou en absolut. Crec que seria un error per la nostra part.